Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Romper el Círculo. Esta noche, como siempre, tenemos una invitada muy especial. Ella es Mariana Buitrago, consteladora familiar, pero hay algo muy especial en ella y es que se formó en constelaciones con caballos, así como lo oyen, con caballos. Ella nos va a contar esta noche por qué con caballos, toda su experiencia, cómo es ese tema tan lindo que aparte lo viví con ella. Entonces, hoy se las voy a presentar y vamos a hablar todo sobre ese tema. Bienvenida Mariana, muy feliz de que estés aquí con nosotros. Eh, ¿Cómo estás Mariana? Cuéntanos. Gracias, Jenny. Yo muy feliz, muy contenta de estar aquí contigo, compartiendo este ratico, no solo contigo, sino con todas las personas que nos van a ver. Como dices tú, tuvimos la experiencia de estar juntas no solamente en un proceso de formación, sino que también trabajamos con caballos. Muchas gracias por invitarme. Gracias Mariana a ti por aceptar esa invitación y ahora sí, cuéntanos Mariana, ¿por qué con caballos? Bueno, ¿por qué con caballos? Tengo que contarte que yo me formé como consteladora con personas en grupos, haciendo el proceso de reorganizando el sistema familiar, que sé que tú también lo hiciste. Estos son 9 meses de trabajo arduo para mirar cómo se reorganiza el sistema familiar desde las constelaciones, pero son trabajos realmente con personas, haciendo representaciones de constelaciones con personas. Cuando ya terminamos este estudio, yo no me sentía como cómoda haciendo constelaciones con personas porque me parecía que había mucho drama, había mucho dolor, había rabia, había tristeza y no supe cómo canalizarlo. Entonces, pues no me dediqué a hacer constelaciones con personas porque no pude ser muy empática ni pude ser muy proactiva con las pacientes que me llegaban, pero realmente era más como por el miedo de no saber diferenciar si las personas que estaban representando para mi paciente lo estaban haciendo desde su emoción o desde la emoción de la persona que estaba constelando. Bueno, ahí me quedé, vino pandemia y en pandemia de pronto me llegó una propaganda que decía constelaciones asistidas por caballos. Yo, oh por Dios, esto es lo mío. Si con personas se me dificultó, pues voy a mirar cómo es con caballos. Entonces ahí ya me tengo que remontar a cuando era niña. Yo crecí en una finca rodeada de caballos, con una mamá que amaba los caballos, y siempre tuve esa cercanía con ellos mejor dicho, yo monto a caballo desde que tengo 1 año. Entonces, pues crecí con los caballos, dije, voy a estudiar cómo es esta formación de las constelaciones familiares asistidas por caballos. Y empecé a hacer una formación, pero esta formación, como era en pandemia, pues era online, no se podía hacer presencial. También duró 1 año la formación completa, no solamente estudié constelaciones con caballos, sino que también hice procesos de coaching con caballos, sanación con caballos, procesos de familia, terapias para niños, o sea, todo lo que llamamos ejercicios pie a tierra asistidos por caballos. Bueno, esto me descrestó. Esto me pareció que con esto yo sí fluía, o sea, que yo vibraba con esto. Y desde ahí me dediqué a hacerlo y a hacer constelaciones con caballos. No, pues súper Mariana, pues súper esa experiencia. Aparte, pues les comparto un poco. Y es que yo conozco a Mariana por lo mismo, porque he tratado tratando de sanar, sí, un miedo que yo tenía a los caballos, pues me encuentro con ella y en ¿cómo sería eso? Ese era un taller de coaching con caballos. Ajá, es un taller de coaching con caballos y me encuentro a Mariana ahí y me encuentro también yo con los caballos, enfrentando un miedo porque les confieso que les tenía pavor a los caballos, malas experiencias con los caballos, pero los caballos no tienen la culpa, eso era algo mío.
y lo estaba tratando de sanar. Entonces encuentro a Mariana y conectamos muy bonito. Y cuando ella me dice, oye, yo quisiera hacerte una constelación con caballos, y yo le dije, obvio sí. ¿Cierto, Mariana? Sí, tal cual. Y bueno, yo ya había conocido personas en México que hacen esto, pero no sabía que acá en Colombia también. Y entonces, claro, voy a la constelación y a mí eso es mágico. O sea, literal. O sea, yo no podía creer cómo cuando escojo un caballo, solamente fue tocarlo y tú me dijiste, este caballo, ¿quién representa? Y yo dije, es un muerto. ¿Te acuerdas? Y ese caballo se quedó estático, tanto que tú lo cogías la boca y les hacías así, ¿se acuerda? Y estaba literal, como muerto. ¿Te acuerdas que la boca le hacía así? O Sí, sea, no tenía tono, ni siquiera tenía tono, ni tenía rigidez en su cara, ni en su boca, ni en su nariz. El caballo era estático. estático. Y entonces, claro, representa un muerto. Y era la persona que yo había elegido, era un muerto. O sea, increíble el caballo, cómo iba a saber eso. Y cuando elijo el mío, se hace al lado de ese muerto. Y entonces todo tenía tanto sentido. Para mí esa experiencia fue brutal. O sea, para mí de las cosas que yo he visto raras, espectaculares, que me transformaron mucho como mi vida, fue esa constelación con caballos. Entonces yo decía, no, esto es mágico y esto lo tiene que saber mucha gente, porque si yo hago constelaciones con personas, y es muy mágico, porque lo mismo hay personas no saben que están representando y salir a representar, pero son personas. Pero como un caballo lo sabe, entonces siempre me hacía esa pregunta. Entonces de ahí es como que yo te preguntaba mucho, quiero que nos contes esta noche y hoy por qué los caballos, cómo saben, o sea, cómo es esta sincronía con unos caballos que ni siquiera eran entrenados porque lo hicimos allá en una parte donde eran unos caballos que los cogían para montar así normal, o sea, no eran caballos que estaban preparados para esto. Bueno, mira, lo más importante en las constelaciones con caballos es que los caballos con los que trabajamos puede ser cualquier caballo. El caballo solo tiene que ser caballo. ¿Qué pasa con el caballo? ¿Por qué el caballo? El caballo es un animal completamente coherente y resiliente. Entonces, el caballo lo que hace es que te hace un escáner de tus emociones, sensaciones y percepciones. Y él a través de sus movimientos y de sus posiciones, tanto de sus orejas como de su cara, su cola, su cuerpo, me muestra qué es lo que tú interiormente estás sintiendo. Por eso digo que para mí fue mucho más fácil leer el caballo que interpretar la persona que estaba haciendo una representación en una constelación. Porque realmente los caballos, para eso estudiamos lo que es la etología equina. Y con la etología equina sabemos cómo con la posición de sus orejas, de su cola, de su trompa, están manifestando lo que están sintiendo. Ellos no están manifestando su sentimiento, sino que están manifestando tu sentimiento. Porque como te digo, el caballo te escanea. Yo no sé si tú recuerdas cuando estabas niña, los abuelos siempre le decían a uno, mija, si le da miedo no se monte en ese caballo, porque la tumba. El caballo sabe leer el miedo, pero el caballo también lee la ternura, el amor, el respeto, la rabia, todas esas cosas el caballo las lee, porque como te digo, te hace un escáner completo a tus emociones. Entonces, en base a esas emociones es cuando tú me dices, pero a ver, ¿usted por qué me está diciendo eso por lo que está mostrando este caballo? Nada, yo simplemente veo lo que me está mostrando, te lo transmito y te hago consciente, hago que tú seas consciente de tu emoción, pero de la que estoy viendo en el caballo, no de la que tú me quieres decir. Porque tú me puedes engañar muy fácil. Tú muy fácil me puedes decir, es que estoy triste, cuando yo no veo tristeza en el caballo, sino que veo rabia o veo miedo. Entonces yo te vuelvo y te pregunto, ¿estás triste o tienes miedo? Y tú te centras en tu cuerpo y yo te digo, respira y céntrate en tu cuerpo. ¿Qué sientes? Y por más de que tú trates de engañarme, al caballo no lo vas a engañar. Esa es la respuesta. No, y total, porque también les comparto que en mi experiencia, en el coach que nos encontramos, pues yo tenía mucho miedo a los caballos, ¿sí? Y yo me acuerdo mucho que la persona que estaba con nosotros nos decía,
no tenga miedo, porque el caballo es lo que tú dices. Siente tu miedo y siente simplemente quédate quieta. Y cuando soltaron los caballos y se vinieron a nosotros, era un caballo que todo el tiempo estuvo muy pegado a mí, ¿sí? Y él me decía, mira, tú nunca has tenido contacto con los caballos, pero mira que tú tienes buena conexión. Y desde ahí yo empecé a sentir, sí, cómo los caballos empiezan a transformar algo en uno, sí. Cómo a cambiar algo, no sé, es muy especial porque ese día el coach, yo salí amando los caballos y ya después cuando hicimos la constelación con los caballos, aún más. Y ahora, debido a todo este proceso, yo ahora respeto y amo mucho los caballos. Todavía no me he logrado montar en uno, pero también sé que es un respeto que hay hacia ellos, que cuando ve los caballos desde otra mirada, que es la que nosotros, como la mirada sistémica, entendemos que el caballo viene a mostrarnos y por respeto pues no me monto en él. Y, pero hay una conexión muy linda con los caballos. A mí me encantó. Y entonces cuando vamos ahí a hacer todo el proceso y todos estos caballos nos muestran y después vuelvo con mi hija que también y nos muestra otra vez, o sea, es increíble la verdad. No sabía cómo. No sé si te acuerdas de un detalle muy bonito que fue, tú primero constelaste y después consteló tu hija. Trabajamos con los mismos caballos. ¿Recuerdas los movimientos y las reacciones tan diferentes entre tu constelación y la constelación de tu hija? O sea, los caballos responden es a la emoción de la persona que está ahí. Entonces, como ellos responden a esa emoción y a esa sensación, se manifiestan de la manera que se manifestaron contigo, pero después viene otra persona y se manifiestan diferente. Pero luego salen al potrero y son caballos. O sea, ellos pueden leer tus emociones, pero en el minuto en que ya salieron de ahí son caballos otra vez. O sea, ellos no se quedan con el dolor, no se quedan con la tristeza, ni con la rabia, ni con nada. Ellos vuelven a ser caballos. Total. Y entonces ahora está, o sea, debido a todo esto con los caballos y a esa resonancia de ellos, hemos visto como muchas terapias, no solo constelaciones, sino también he visto personas o niños que trabajan muchos problemas de salud con el tema de los caballos. Sí, te cuento, acabo de llegar de Perú, llegué la semana pasada de Perú y estuve haciendo una certificación en equinoterapia. Eso es la equinoterapia. La equinoterapia, distinto a las constelaciones que viste, que son ejercicios pie a tierra, o sea, estamos de pie interactuando con los caballos, pero nunca los montamos, solamente los tocamos para percibir. Con la equinoterapia es diferente. Con la equinoterapia trabajamos es sobre el caballo. ¿Qué pasa con la equinoterapia? La equinoterapia es el niño o la persona monta el caballo y los movimientos del caballo hacen que la conducta que tiene el niño sea diferente. ¿Por qué? Porque el caballo le transmite paz, serenidad, seguridad. Entonces esos niños que de pronto son unos niños inquietos, intolerantes, que tienen problemas de comportamiento, sobre el caballo tú los ves sumamente pasivos y es porque el caballo les transmite la tranquilidad. Esa certificación de quinoterapia me encantó. Estuve semana y media trabajando con toda clase de condición de niños diferentes. Esto era un centro de una ONG que ayuda a los niños de bajos recursos a que tengan todas los manejos terapéuticos con los caballos. Entonces, pues pudimos aprender, sobre todo más que aprender, ver cómo era el comportamiento del niño en tierra al niño sobre el caballo. Y es completamente descrestante. Me vine con la idea de pronto de hacer trabajos con niños entre 2 y 5 años para hacer unas terapias o unos trabajos de estimulación temprana con los caballos. Y lo tengo en este momento como entre el tintero, o sea, lo tengo ahí para hacerlo no solamente las constelaciones familiares con caballos, sino también trabajar estimulación temprana con niños. No, Mariana, eso es genial porque si, por ejemplo, nosotros que
Estoy en México, entonces iba una persona, no me acuerdo el nombre, ella es de Brasil, que trabaja el tema de los caballos también muy bonito, y ella hablaba de todo esto, o sea, todo lo que el caballo representa y todo lo que puede transformar en nosotros como personas cuando conectamos directamente con él, el caballo, o sea, es increíble cómo eh, esto ya es científico, ni siquiera es algo que se han inventado porque ya esta persona que te cuento de Brasil tiene ¿cómo decir? Un estudio científico donde ha hecho muchas pruebas y han comprobado esta resonancia con el caballo llega y cambia tu vibración, o sea, es increíble. Y también hay algo muy lindo, recuerdo que tú me contabas de los duelos, eso sí me pareció impactante y quiero que nos cuentes hoy porque yo sé que hay muchas personas que atraviesan duelos y a veces como uno constelador aporta mucho, pero esa parte que tú haces de los duelos con los caballos, para mí también me pareció muy increíble y quiero que nos cuentes un poquito de esto. Ay, los duelos. Bueno, resulta que yo trabajé durante 14 años manejando todos los procesos en una funeraria que se llama Funeraria La Ofrenda. Es de Pereira, es una funeraria muy reconocida aquí en Pereira. Y yo lo que hacía era que lideraba algo que se llamaba la Red Ángel, como el ángel de la guarda. Y era que estaba en el sitio y en el momento en que la familia está pasando por el proceso más duro de su vida, que es desprenderse de su ser querido. Entonces yo acompañaba a la familia en ese momento y organizaba todo lo que era un servicio funerario. Pero también me preguntaba, ¿y qué se sigue de aquí? O sea, yo acompaño, ayudo al buen morir, puedo hacer el proceso de estar con la persona hasta que la persona parte, pero ahí se terminaba todo lo que era mi ayuda. Se terminaba en hacer un sepelio, en acompañar la familia. Yo decía, pero de aquí, ¿qué se sigue? Entonces también, entre todos los procesos que te digo que he venido estudiando desde el 2017 que te contaba yo, todos los años o sea, me capacito en algo diferente. También me capacité en hacer los procesos de duelo acompañada de caballos. Entonces, más o menos parecido a lo que tú hiciste. Tú hiciste una constelación con 7 caballos que representaban cada uno una persona que estaba cerca a tu sistema familiar. En el proceso de duelo solamente trabajo con un caballo, que es la persona que ya partió. Entonces, lo mismo, esa persona, ese caballo, lee tus emociones, las emociones que tú tienes con la persona que ya no está contigo. Entonces, si hay procesos de sanar, sanamos. Si hay procesos para perdonar, perdonamos. Si hay para agradecer, agradecemos. Y por último, simplemente te doy o sea, el caballo te ayuda a darte el permiso de seguir la vida sin ese ser querido. Porque lo más importante en un duelo es aprender que la persona que se fue simplemente cambió de estado. Está presente, lo que pasa es que no está en cuerpo, ¿sí? Pero su espíritu, su amor, su alma, su fuego está dentro de ti. Entonces, en todo ese proceso, hacer entender a la persona, a la persona que está pasando ese duelo, que simplemente cambió de envase, que el envase ya no es el cuerpo, o sea, que ya no tiene un cuerpo para tocar, para palpar, para ver, para besar, sino que esa persona está dentro de ti. Entonces yo tengo un dicho que hay veces la gente me dice, ay, no diga eso, y es de pronto cuando mi mamá murió, Dios me dio la oportunidad de ayudarla a soltarse, a irse, y en el momento en que ella hizo su último suspiro, yo hice así, y estaban mis hijos al lado, me dijeron, mamá, ¿usted qué está haciendo? Y yo, me estoy tragando a mi mamá. Entonces la gente me dice, pero ¿cómo así que tragándosela? Y yo, sí, ella ya no va a estar más en cuerpo, yo no la voy a poder coger, tocar, pero va a estar dentro de mí. ¿Por qué? Porque yo me la comí. Entonces mucha gente me dice, pero ¿cómo así que usted se comió a su mamá? Yo, sí, claro, porque entonces ya no está presente, está más grande, es más importante, está dentro de mí, ¿cierto? Entonces es el proceso que ayuda a hacer en el momento de que hacemos un proceso de una sanación, de un duelo. Simplemente entender
que el envase es el cuerpo, pero que lo importante de ese ser querido es su espíritu, es su alma, y que ese permanece, ese no se fue. Yo soy la persona responsable de que permanezca en mí. O sea, lo tengo que cultivar dentro de mí. Porque sí, no está aquí, no lo puedo ver, pero sí lo puedo sentir. Claro, y no, y me consta porque dentro de eso también la constelación que hicimos, había un proceso de duelo que estábamos pasando, toda la familia, y fue muy bonito cuando este caballo que elijo representa a esa persona que ya no está. ¿Te acuerdas? Sí. Y había un tema, y es que yo me soñaba constantemente con esta persona, casi todos los días. No entendía por qué. Cuando hablo con Mariana y representa a este caballo, se me presenta, o sea, de la forma en que se presenta. Y es que necesito agradecerle, pero también había un tema ahí en mí. ¿Y te acuerdas cómo te miraba? Claro. Que tú me decías los ojos, los ojos, los ojos. Sí, total. Y entonces claro, ahora entiendo que este proceso que también está afectándome a mí, necesito soltar. Y también había un cargo de conciencia que yo necesitaba soltar ahí. Y lo hice, y fue liberador. Porque después de que hice esto, yo no volví a soñar con esa persona. O sea, literal, ahí se acabaron los sueños. Entonces tú me lo decías. Y fue así. Entonces, para mí esa constelación con caballos, la verdad, fue maravillosa. Doy fe totalmente de este proceso y que no tengo que ir hasta Brasil, sino que está aquí en Pereira. Y la conocí, y que yo le dije, no, Mariana, tú vienes de Perú y te vienes a hacer este podcast porque yo necesito que la gente conozca este proceso, que sepan que estamos aquí en Pereira y que cuando quieran pueden pedir una cita contigo y pueden hacer este proceso, que en realidad es muy bello, es algo nuevo, es muy sanador y que va a ser muy impactante para todas ustedes. Entonces, Mariana, cuéntanos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo te ubicamos? ¿Cómo podemos saber de ti? Bueno, les cuento, redes sociales, poquito. No las manejo. Creo que no las conozco. La verdad es que yo trabajo más con el voz a voz, lo que tú estás haciendo. Tú me llamas y me dices, ay, Mariana, es que mira, me dieron tu teléfono porque una amiga de la amiga de la amiga de la amiga hizo un proceso contigo y le encantó. Y yo te recibo con todo el amor y el respeto y hacemos un proceso tú y yo. Entonces, como te digo, nada, ¿cómo me encuentran? Con mucho gusto les doy mi teléfono y el que me quiere escribir, me escribe, y el que me quiere llamar, me llama. Eso sí, estoy disponible, siempre disponible. Todos los caballos me sirven. No necesito X o Y caballo, yo solamente necesito caballos que hayan vivido en manada. ¿Sí? O sea, que si alguien tiene unos caballos y quiere que tú vayas y hagas Sí, este proceso, tú lo haces sí, también. claro. Si alguien me llama y me dice, ay, es que en la finca tengo 5 caballos y esos 5 caballos han vivido juntos, porque eso sí, no puedo tener caballos que no convivan, pues porque se van a porrear los unos a los otros, ¿cierto? El caballo es un animal que vive en manada, pero nosotros los seres humanos, lastimosamente, los hemos metido a unos box, o sea, los hemos metido a unas pesebreras, y entonces muchos caballos no están acostumbrados a convivir los unos con los otros. Esos caballos de pesebrera no me sirven. Pero si uno no tiene los caballos, tú también facilitas. Claro, y los puedo hacer en cualquier parte. Yo trabajo en Cerritos, en un centro ecuestre, el cual yo les digo, mire, queda en tal parte, vayan allá, allá nos vemos, y allá me ponen los caballos. Pero los caballos realmente, y quiero que eso quede claro, todos los caballos sirven, desde que el caballo sea en libertad y sea un caballo acostumbrado a vivir con más caballos, todos sirven. Y quiero ser muy clara porque en estos procesos con los caballos uno encuentra que la gente habla de sanación con caballos. Entonces la gente se imagina que yo voy y me paro enfrente del caballo y el caballo me huele y me sanó. No, yo quiero ser muy clara, ese no es el proceso. Los caballos no sanan. Los caballos te ayudan a ver qué es lo que tú tienes que sanar. Entonces, ni yo tengo poderes ni sano, ni el caballo tiene poderes y sana. Quien tiene el poder de sanarse es el paciente que va con algo, sobre todo con una intención clara, y con esa intención clara va a trabajar lo que vio. Entonces tú vas, cuando tú saliste de la constelación,
tú tenías dos posibilidades. O trabajabas en lo que viste y tomabas acción, ibas a ver unos resultados. No sé si los viste, tú lo podrás decir. O si sales de ahí y dices, ay no, pero esta señora tan loca que me interpreta a través de unos caballos, pues no, a mí esto como que no me gustó. Perfecto. No era el momento. Todos tenemos un momento y fácilmente muchas personas pueden ir y decir, no, yo no vi nada. ¿Sí? No es el momento. Todos tenemos que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿cierto? Entonces, más que todo, tú puedes, como paciente mío, puedes decir, sí, fue mi momento. Vi y pude trabajar en lo que tenía que trabajar. Yo lo llamo la ficha del rompecabezas. Me hace falta una ficha y no la encuentro. Los caballos te ayudan a encontrar esa ficha, pero la responsabilidad de tomar esa ficha y ponerla en el lugar de rompecabezas que corresponde es tuyo. No es de los caballos ni es mío. Muy bien, y esto es muy bueno aclararlo porque así como ese proceso también en el de nosotros como personas es igual, nosotros solo podemos mostrar, ya la persona decide si toma lo que ve o no, todo se vale. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, siempre aquí, pendientes de nuestros capítulos y muchísimas gracias a ti, Mariana, por acompañarnos. A ti. A ti por invitarme, a ustedes por escucharnos y aquí siempre dispuesta con amor amoroso a recibirlos. Bueno, y ya saben, vamos a dejar el teléfono donde pueden contactar a Mariana o también la pueden contactar por medio de New Life. Entonces, ya saben, constelaciones con caballos. Es una nueva forma de ver estos procesos de sanación. Entonces, muchísimas gracias a todos los que esperamos nuevamente en otro capítulo. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.